se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Buenas noches, hermanos. Los saludo desde General Roca, Río Negro, Argentina. Alabado sea el Señor, ya que tuvimos un problemita, como decía Brenda, no nos podíamos comunicar. Sabemos en estos casos que Satanás obra grandemente para con los hijos de Dios, ¿no? Más cuando predican la verdad presente. Quiero invitar a los hermanos a que podamos inclinar el rostro, así oramos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu inmenso amor. Rogarte, Dios del cielo, que tú puedas hablar a través de este siervo, Señor, este mensaje tan importante que tenemos para los últimos tiempos en los cuales nos toca vivir. Dios Santo, quita todo pecado, saca toda malicia, Señor, que haya en mí. Mírame a través del manto de Cristo Jesús, Señor. Te lo pido y te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra en el libro de Isaías. Pero quiero antes dar una pequeña introducción de este profeta. Isaías fue llamado a su cargo profético antes que le fuera dada la visión de la gloria divina que se halla en el capítulo 6. Y lo llevó a cabo su ministerio durante los reinados de Isaías, Jotán, Acab y Ezequiel. Y justamente el capítulo que vamos a ver esta noche habla de un llamamiento al pueblo para reformarse. Y es precisamente el capítulo 58. Capítulo 58 de Isaías. Quiero contarles que los versículos que vamos a tocar, quiero darle dos enfoques. Los primeros versículos, enfocarlo a los hermanos que hoy en día están acallados, que hoy en día no están dando el mensaje, que hoy en día, como dice el mismo versículo 1, no están alzando la voz en cuello. Pero también el otro enfoque quiero dárselo a aquellos que están levantando, ¿sí?, la voz en cuello y que están proclamando el mensaje de los tres ángeles, pero que a su vez no están poniendo por obra los siguientes versículos de más adelante, los siguientes versículos que vamos a leer dentro de un rato. Entonces son dos enfoques diferentes, enfoques que hoy en día nosotros debemos estudiarlo, debemos meditarlo, porque si bien hoy en día estamos, yo me incluyo porque salgo a predicar con bocinas, con micrófonos,
a alta voz el mensaje de los tres ángeles, pero que no olvidamos el resto de este gran capítulo de Isaías. Y voy a dar lectura. El verdadero espíritu de la religión personal. Y dice, clama a voz en cuello, versículo 1, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, versículo 2, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, versículo 3, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te has dado por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno hallaréis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño únicamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Qué día aflija el hombre su alma? ¿Que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes? Cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces nacerá, versículo 8, tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Queridos hermanos, yo no voy a hacer otra cosa hoy que meditar en la palabra de Dios, lo que acabo de leer, y reforzarlo con espíritu de profecía. La sierva del Señor dice que el profeta recibe esta palabra del Señor, un mensaje sorprendente por su fuerza y claridad. Dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios, y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de Él. Le han sido dados promesas y privilegios maravillosos, pero ha sido desleal. Sin palabras halagüeñas debe darse el mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Hermanos, este mensaje es tan aplicable para nosotros hoy en día. El pueblo de Dios
aquel que fue levantado para pregonar a alta voz estos mensajes, piensa y se ha creído y está creído que Dios está guiando a este pueblo. Hoy hablaba con mi hermano que vive en Mendoza y me comentó que anoche lo visitó el pastor. Mi hermano hace aproximadamente un mes que dejó ir a la iglesia y se está reuniendo en las casas. Y hoy lo que me contó, hermanos, es tremendo, porque él me comentaba que en forma irónica, el pastor, él sentía que le estaba tomando el pelo prácticamente. Mi hermano le citaba Espíritu de Profecía, donde en la charla se debatía de que la iglesia corporativa está predicando el mensaje de los tres ángeles y está haciendo todo lo que la mensajera del Señor, el Espíritu Santo, nos ha dejado. Entonces este pastor, en forma chistosa podría decir, le decía a mi hermano que la iglesia estaba predicando a alta voz. Y si no, mira, dice, si no, tú no lo crees, mira, en la iglesia nosotros usamos micrófono. Nosotros decimos el mensaje de los tres ángeles a alta voz. Entonces mi hermano no lo podía creer, no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, hermanos, estos versículos, por el medio de la sierva del Señor, nos sigue mostrando dónde está equivocado este pueblo. Cuando digo pueblo, podríamos decir que nosotros también estamos dentro. Porque aunque hemos salido, estamos predicando, veremos más adelante que hay cositas que ajustar, cositas que abandonar. Los que estén dando o los que pretendan dar el fuerte pregón, el último pregón, deberán tener condiciones que solo el Señor verá en nuestras vidas si hemos obedecido. La sierva del Señor sigue diciendo: ¿dónde se está equivocando este pueblo? Pon ante su peligro, dile los pecados que está cometiendo, mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud. Aparente que busca a Dios, pero lo está olvidando. Está olvidando que es un Dios de amor y compasión, de paciencia y de bondad, que procede con justicia y ama misericordia. Procedimientos mundanos han entrado en sus actividades. Su corazón no está purificado por la verdad. Dios estima que sus ceremonias de humildad extrema, una solemne burla. Considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra él. Pero sus actos estaban manchados por la lepra del egoísmo y la ambición. Todo lo que tenían, todo lo que habían recibido primero Dios, Él les prodigaba sus bienes para que pudiesen ser su mano ayudadora, para que hicieran lo que Cristo había hecho si hubiera estado en su lugar.
representando debidamente los principios del cielo. Carta 76, 1902. Hermanos, la sierva del Señor dice que este pueblo había recibido todo lo que tenía que recibir. La sierva del Señor escribió todos los detalles habidos y por haber para su pueblo. El Espíritu Santo hoy día nos mueve, siempre y cuando, hermanos, abramos nuestro corazón para oír esa voz. Sigue diciendo en el versículo 3, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? Hermanos, ¿será que sentimos en nuestras vidas que oramos, ayunamos, rogamos al Señor que nos conteste ciertas peticiones y nos damos cuenta que Dios no contesta? En el tiempo en que Isaías recibió esta amonestación, la casa de Jacob aparentaba ser un pueblo muy celoso, que buscaba diariamente a Dios y se deleitaba en conocer sus caminos. Pero en realidad estaba llena de presuntuosa confianza propia. No cambiaba la verdad, no se practicaban la bondad, la misericordia y el amor. Entre tanto, que manifestaban apariencia de dolor por sus pecados, acariciaban el orgullo y la avaricia, al mismo tiempo que hacían ostentación de humildad, exigían un duro trabajo de aquellos a quienes juzgaban o empleaban. La sierva del Señor dice que era una humildad falsa. Aquellos hijos que profesaban ser el pueblo de Dios, aquellos hijos que decían tener toda la luz, somos nosotros. Sí, hermanos, somos nosotros. Estemos dentro o estemos fuera de la corporación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hoy día nos preguntamos, Señor, si yo estoy alzando tu voz en cuello, si yo, Señor, estoy dando el mensaje del tercer ángel, ¿será que hay cosas en mí que te disgustan? ¿Será que hay cosas en mí, Señor, que me separan de ti? La sierva del Señor nos dice que el pueblo aquí se describe, comprende que no cuenta con el favor de Dios, pero en vez de buscar el favor divino, de acuerdo al Señor, está en conflicto con Dios. En vista que observan tantas ceremonias, preguntan por qué el Señor no les manifiesta un reconocimiento especial. Dios responde a sus quejas. He aquí que el día de vuestro ayuno
el ayuno que buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño únicamente. Querido hijo mío, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estos ayunos son solo ostentación, mera máscara, un remedio de humildad. Esos adoradores lloran y se lamentan, pero retienen todos sus rasgos objetables de carácter. No han humillado su corazón, ni lo han limpiado en la contaminación espiritual. No han recibido la lluvia enternecedora de la gracia de Dios. Están destituidos del Espíritu Santo, destituidos de la dulzura de la influencia celestial. No manifiestan arrepentimiento, ni la fe que obra por el amor y purifica el alma. Son injustos, egoístas en sus tratos, oprimen sin piedad a los que consideran que son sus inferiores. Querido hermano, estos rasgos de carácter, tales como el egoísmo, tales como la avaricia, estos rasgos de pecado que aún podemos tener dentro del pueblo de Dios, abrazando cosas del mundo, estos rasgos de pecado que podemos llegar a tener, que se ha hecho tan en nosotros, tan profundo de nuestro corazón, que no los percibimos, que ni siquiera podemos acordarnos en nuestras oraciones de pedir perdón por ellos y que sean borrados. No los percibimos porque ya están en nuestras vidas como algo común. Querido hermano, a Dios no se lo adora con un pie, a Dios se lo adora con la mente. Y en la mente está el sistema de comunicación con nuestro Señor. Hace un rato teníamos problemas de comunicación, habían cosas que arreglar, había que resetear seguramente la computadora, porque la comunicación no era óptima. Hermanos, cuando nosotros oramos a nuestro Señor, hay cosas que nos impiden conversar plenamente con nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos arrodillado a hablar? Y entre que tanto estamos hablando con el Espíritu Santo, nos estamos acordando de cosas que vivimos tal vez en el día, preocupaciones que no tienen nada que ver cuando humillamos nuestro corazón al Señor. La sierva del Señor sigue diciendo: si en un espíritu quebrantado y contrito, las manifestaciones externas de ayuno y de oración no tienen valor ante la vista de Dios, se necesita la obra interior de la gracia. Es esencial la humillación del alma. Dios tiene esto en cuenta. Bondadosamente recibirá a los que humillen el corazón ante Él.
escucha sus peticiones y curará sus rebeldías. Los ministros y la gente necesitan la obra de purificación. Hermanos, cuando la sierva del Señor aquí habla la obra de purificación, está hablando también de la reforma pro salud. Esta reforma pro salud que ha sido tan olvidada, esta reforma pro salud que ha sido prácticamente encajonada y que hoy prácticamente ni se habla. Por el hecho justamente de no tener una reforma pro salud, que nuestra mente y nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté en perfectas condiciones. Hermanos, sabemos que nuestra sangre, que fluye por nuestro torrente sanguíneo, está contaminada a raíz de lo que comemos, de lo que bebemos. Sabemos que nuestra mente no funciona bien. Y tal vez nosotros mismos somos culpables de que haya esta gran apostasía dentro del pueblo de Dios. Una apostasía que se ve tan marcada que aún dentro de la corporación nuestros hermanos no pueden darse cuenta. Y quiero leer un poquito sobre esta apostasía, una apostasía que la sierva del Señor la dejó escrita, donde el primer punto habla de la proclamación del tercer ángel que sería detenida. Y voy a dar lectura a Evangelismo, página 171, y dice así: el mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe simularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 del Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mensurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. El mensaje, queridos hermanos, ha sido detenido completamente. Satanás ha empleado sus métodos que debemos entender que hace décadas que está dentro de nuestra institución. El segundo punto de esta gran apostasía es que se mostraría indiferencia a las señales en los tiempos en que vivimos. Y Obreros Evangélicos, página 321, dice lo siguiente: el enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar a un pueblo que pueda subsistir en estos últimos días.
Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Hermanos, Satanás será que ha hecho herramienta, justamente al puntito que habíamos estado hablando hace un rato, la reforma pro salud, de que el pueblo de Dios no se esté dando cuenta de estas artimañas de Satanás, por tener un corazón, por tener una mente totalmente embotada. Les cuento que esta semana tuvimos una visita, mejor dicho, 2 visitas. Tuvimos una campaña que duró una semana, una campaña llena de bendiciones, llena de conocimiento. Recibimos al pastor Johan Piedrahita y también recibimos a su primo, el hermano Javier Zapata, que contó sus experiencias con respecto a la obra médico-misionera que tiene en Brasil. Hermanos, y tocamos el tema de la reforma pro salud y la importancia que sus hijos o aquellos que pretendan dar el fuerte pregón tengan estas características. Las características de ser hijos de Dios que cuiden el templo del Espíritu Santo por medio de la alimentación. Hermanos, y déjenme decirles que las cosas que aprendimos, el grupo, en estas semanas fueron tremendas para nosotros. Realmente nos dimos cuenta que durante años, especialmente quienes hablan, yo conocí el mensaje en el año 98, en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Y créanme, mis hermanos, que durante años me di cuenta, y entre estos hermanos nos capacitaban, lo engañado que estuve, lo adormecido que estuve, ciego totalmente. Este hermano nos contaba que el órgano más gordo que tenemos, con más grosura, hermanos, aunque no lo crean, es el cerebro. El cerebro es el órgano que más grosura tiene. Y cuando nosotros tenemos una mala alimentación, créanme que esta máquina compleja que nuestro gran Salvador nos ha dado, no funciona a medias, sino que prácticamente no funciona. Estos hermanos nos contaban que cuando nuestra sangre está contaminada, ¿sí?, está completamente contaminada, una de las características es que sus hijos, cuando leen un párrafo de la palabra de Dios, al poco rato ya no se acuerdan. Si yo cito varios versículos de la Biblia y yo quiero recordarlos mañana, tal vez no lo pueda. Tengo que notar todo, y eso es a raíz de la mala alimentación que tenemos. Entonces, hermanos, esto es un tema serio, que los hijos de Dios deben rever. Y todas las artimañas que Satanás ha empleado en el pueblo enseñan que los acontecimientos que nos confrontan
no tiene importancia suficiente para recibir atención especial. Esto lo dice la sierva del Señor. Hermanos, y fíjense con qué exactitud el maligno ha logrado este objetivo. Él ha metido cizaña en las mentes de nuestros hermanos, y de quien habla también, pero que gracias a la misericordia del Señor fui llamado a salir, fui llamado a despertar, fui llamado a proclamar el mensaje de los tres ángeles, como también, hermanos, fui llamado esta semana pasada a hacer una gran reforma pro salud. Y miren, yo creía que una reforma pro salud, como buen argentino y comedor de carne, era solamente dejar de comer carne y dejar de tomar mate. Pero hermanos, cuando fuimos instruidos acerca de que aquel que no haga la reforma pro salud no formará parte de los que den el fuerte pregón. Y resulta que nos citaron Deuteronomio 32, del versículo 10 en adelante. Y lo vamos a leer, hermanos. Dice así: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, y provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa e hijos infieles. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que les halló en la tierra de desierto, de horrible soledad.
y que nuestro Dios afligió a ese pueblo, contuvo a ese pueblo en sus brazos. Pero una vez que este pueblo agarró confianza, una vez que este pueblo empezó a deleitarse en la intemperancia, comiendo la grosura, dice, la mantequilla de la leche de la vaca, la grosura del cordero. ¿Qué pasó, hermanos? Dice que Jesurún engordó y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Hermanos, esto literalmente está hablando de nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, lleno de grosura, lleno de comida insalubre. ¿Serán que estas cosas, hermanos, no nos dejan ver las artimañas de Satanás? ¿Será que esto no nos hace ver el tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo? Acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para recibir la atención especial. Se promovería un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada. Otro de los puntos de la gran apostasía. Y la sierva del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 41. Es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirán en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Quiere decir, hermanos, hoy día. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta de esa forma, mediante ese ruido desconcertantes, hermanos, y no tan solo, como dice aquí, de tambores y de instrumentos que no están acorde para alabar al Señor, sino también está hablando de ese ruido que nosotros mismos ocasionamos, hablando dentro del templo y ocasionando una irreverencia total ante la presencia del Señor. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo.
Es mejor, dice la sierva del Señor, no mezclar nunca el culto de Dios con música, que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se demostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad, para este tiempo no necesita nada de esto para convertir a las almas. Hermanos, nosotros aquí tenemos una radio, en la radio Nuevo Tiempo. Y hermano, la verdad que escuchar esa radio, podríamos decir que es una irreverencia total cuando uno quiere alabar al Señor. Música mundana, con letra cristiana, ritmos mundanos introducidos dentro de la iglesia, coristas que no son santificados porque provienen de la iglesia romana. Hoy día se está cumpliendo al pie de la letra de lo que la sierva del Señor dejó escrito. Se renunciaría a las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se cambiaría nuestra religión. Otro de los puntos de apostasía. Hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 2, 38 y 39, dice lo siguiente: pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Y déjenme contarles, hermanos, que yo soy nuevo como adventista laico que está fuera de la corporación. Hace apenas 4 meses que he salido. Y yo he experimentado esto que acabo de leer, donde dice la sierva del Señor: pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Hermanos, me he puesto a discutir con hermanos, en el buen sentido de la palabra, estas grandes verdades, donde uno, a medida que va conociendo, el Señor le va dando luz. No le queda otra opción que denunciar el error, denunciar el pecado que hay dentro. Pero es increíble, hermanos, cómo los hermanos defienden el error, defienden el pecado a pura ignorancia, porque han sido hermanos toda su vida de nunca estudiar, sino de ir, como yo siempre digo, ¿no?, a misa todos los sábados, a esperar los servicios que allí se dan y dejar transcurrir la semana y volver a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, defender con lo indefendible, sin fundamentos, cuando la misma sierva del Señor dice que es imposible defender estas falsedades, cuando uno ignora estas grandes verdades que el Espíritu Santo nos ha dejado. Sigue diciendo: pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se producirá. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguir hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les presente atención.
anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Hermanos, quiero contarles también que hace poco hablé, y ya lo he repetido en otras ocasiones, con el presidente de la Asociación Sur, que está justamente aquí en Roca, donde él mencionaba de que todavía no es el tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles, que el tiempo que el Señor permitiera este gran mandato iba a ser evidente, según él, porque dice que iba a caer una señal del cielo. Un presidente de asociación, el cual mucho se lo respeta, el cual se lo escucha por el solo hecho de ser pastor, que supuestamente guía a las ovejas, pero que la sierva del Señor dice que dándole en cambio una falsa ciencia. Y ella cuenta que en una visión nocturna se le mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Hay de gran responsabilidad en la obra médica, estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces, oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que debieran estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Hermanos, tal vez hay muchos que piensan que esta nueva teología, este nuevo curso que ha tomado la Iglesia, esto viene de pocos años, que esto es reciente, las últimas décadas, podríamos hablar de 10, 15, 20 años. Pero hermano, una de las cosas que aprendí, que conocí, reitero, lo más humilde de mi corazón, les digo que toda la información que yo he recibido en estos 4 meses, 5 meses, desde que salí, no la recibí en más de 15, 16 años dentro de la iglesia. Tal vez no tenga todo el conocimiento que deba tener en este momento, pero a veces es tanta la información, y yo calculo que mis hermanos de Cipolletti me están escuchando en este momento y también coinciden conmigo. Son tantas las cosas que nos estamos enterando, aprendiendo, que el Señor está dando luz, hermanos, que parece increíble que durante tantos años hayamos tenido tanta ceguedad, nos hayan tenido tan engañados por estos perros mudos que habla Isaías 56, perros que no ladran, perros que no cuidan a las ovejas del Señor.
Otro de los puntos que también podríamos tocar es que se establecería una nueva organización. La sierva del Señor dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Hermanos, tenemos que ser muy necios para decir que esto todavía no ha llegado al día de hoy. Una nueva reorganización. Hace poco hablaba con un pastor y me decía de que todo este paso que están dando aquellos que supuestamente dicen, entre comillas, están despertando y se salen de la barca para armar grupos o átomos independientes, donde ellos sacan a refutar de que la sierva del Señor dijo que no iba a haber una nueva reorganización. Claro, lo que ellos no saben, o si saben, pero quieren engañar así a aquellos que tal vez no lo conozcan, no lo entiendan, es que la nueva reorganización ya la han hecho, ya la han efectuado. Y es lo que conocemos hoy día: la iglesia corporativa, la iglesia que ha dado de la espalda a nuestro Señor, sus dirigentes, en los cuales leíamos hace un rato que Dios les dio todo lo que necesitaban para que fueran su ayuda aquí en la tierra, para poder llevar almas a Cristo. Se efectuará esta reforma. ¿Qué resultaría, dice la sierva del Señor? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanentes serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados un error. Se establecería una nueva organización. Hermanos, a partir de 1950, con Walter Martin, empezó la nueva teología. Esta nueva teología cambiada, adulterada, que nada tiene que ver con la teología de nuestra iglesia primitiva, de nuestra iglesia pura, de nuestros fundadores, que tanto lucharon por sostener esta iglesia. Es lo que hoy en día vemos: nueva teología, pastores recibidos de las universidades que han hecho de lado a nuestras columnas, nuestros pilares, y que hoy en día se escuchan mensajes como ya lo sabemos, los hemos oído tantas veces, mensajes de amor, mensajes de paz. También tenemos que ver el siguiente punto,
donde habla que se escribían libros de nueva orientación, donde se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Y sigue diciendo, mensajes selectos, tomo 1, página 239. Se escribirán libros de una nueva orientación. Además, yo vivo muy cerca de la Asociación Adventista del Sur, donde el edificio tiene un sector donde tienen todos a la venta sus libros. Hermano, créanme, yo no sé si en otros lugares se está pasando, pero uno no hace más que ver cuando entra a esa librería libros de todos los autores habidos y por haber, títulos habidos y por haber, colores habidos y por haber, y que cuando uno quiere ir a buscar, quiere comprar un libro de espíritu profecía, prácticamente no se encuentra. Así es, hermanos. Podríamos decir que de 10 libros de autores seculares que no están hablando la verdad, solamente uno se encuentra de espíritu profecía. Y libros, por ejemplo, como Testimonios para los Ministros, ya no se consiguen. Libros, por ejemplo, mensajes selectos, como 1 y 2, no se consigue. Conseguir hoy en día un conflicto de los siglos que no esté adulterado es imposible. Y como tantos otros libros más, se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Hermanos, es evidente que esto está hoy día al pie de la letra. Cuando esta obra maravillosa que están introduciéndose estas personas, un sistema de filosofía intelectual, donde lo intelectual es lo que rige, donde lo intelectual es donde pueden salir ideas formidables según ellos. Hace un tiempo estaba yo dentro de la iglesia y tenía un cargo flamante que era la actividad misionera de la iglesia de los Olivos. Hermanos, créanme que estábamos en una reunión de junta donde cada departamento fijaba fechas para trabajar dentro de la iglesia, y en una de esas propuestas estaba la mía de dentro de la iglesia salir a poner pancartas, ¿sí?, que anuncien los mensajes de los 3 ángeles. Yo estaba aún dentro de la iglesia. Créanme, hermano, que uno de los jóvenes, recién recibido de la Universidad Adventista del Plata en psicología, me salió al cruce y me dijo que no, que prácticamente esos carteles no se podían poner, porque lo que la gente busca es paz y seguridad.
Esos mensajes hay que poner en las pancartas. Hermanos, y ahí uno se da cuenta cómo estos jóvenes de diferentes carreras, ¿no? Unos psicólogos, otros médicos, otros pastores, salen prácticamente con la cabeza lavada, entrenados para detener el mensaje de los 3 ángeles. La sierva del Señor sigue diciendo, por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino de los nuevos movimientos. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin su Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían esa estructura. Queridos hermanos, el versículo 6 de Isaías 58, después de haber comentado el relato que habla el consejo que el Señor nos da, que alcemos la voz en cuello y que no nos detengamos en anunciar a mi pueblo su rebelión, y que donde nos dice que el ayuno que nosotros tenemos no sirve de nada si no hemos humillado nuestro corazón, si no nos hemos entregado de rodillas a Él pidiendo que cambie nuestro carácter, el cual dice dentro de los últimos días que por no alcanzar el carácter de nuestro Salvador no seremos parte de los 144.000 ni de los que den el fuerte pregón. El versículo 6, en contraste a eso, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El versículo 7 sigue diciendo: ¿no es que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres el desnudo lo cubras, ¿no te escondas de su propia carne? Hermanos, entonces cuando yo haga estas cosas que el Señor me pide, el versículo 8 dice que entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando el Señor a mí me pide que yo con mi prójimo debo hacer estas cosas, recibir al quebrantado, vestir al desnudo y no dejarme de su propia carne, no esconderme, dice la palabra de Dios, de su propia carne. Aquí está hablando algo, hermanos, que nosotros, luego nosotros hablo en forma general, yo sé que hay hermanos que lo están haciendo. Está hablando de los objetivos de la obra médica misionera.
Por eso decía al principio que esto tenía doble enfoque. En los primeros versículos de Isaías se estaba hablando de aquellos que no están alertando al mundo de que Cristo viene. No están alertando al mundo del mensaje del tercer ángel que dice que si alguno adora a la bestia y su imagen recibirá la marca de la bestia. Entonces, hermanos, el otro enfoque era de aquellos que estamos hablando, pero que nos estamos olvidando de este punto. Y quiero leerles en Manuscritos Inéditos, tomo 1, de la Sierva del Señor, donde habla los objetivos de nuestra obra médica y la Escuela de Médicos Evangelistas. Dice que la tarea de promover los principios de la reforma pro salud no han de ser dejadas al azar, ya que ha de ser profunda y amplia, trascendental y esencial, cuyo prestigio se sustentan en sus logros prácticos. Por el hecho de que seamos reformadores de la salud, no hemos de arremeter agresivamente contra los hábitos y las prácticas de los demás, pues eso supone atacar demasiado directamente los dioses que muchos adoran. En vez de ello, hemos de ofrecerle algo mejor. ¿Para qué hemos establecido instituciones de la reforma pro salud? Para poder ofrecer a la gente una demostración práctica de los principios que sustentamos. Los ángeles celestiales están profundamente interesados en los que están planeando la buena batalla de la fe. Nuestro Salvador asevera con interés la lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Satanás obra constantemente para suscitar intereses que cautiven los pensamientos de la gente y así eliminen la eternidad de sus cálculos. Los que ocupan puestos elevados están tan intensamente ocupados en los referentes a las empresas mundanas, comunes, que no tienen ni la más mínima percepción de sus necesidades espirituales. Por eso el Señor ha dirigido el establecimiento de instituciones siguiendo un plan completamente diferente del seguido por el mundo. Es la voluntad de Dios que se creen sanatorios. Estas instituciones han de regirse según los principios del Evangelio. El Evangelio ha de imprimir el carácter a todas las instituciones de salud que establezcan los adventistas del séptimo día. Debiera convertirse en un Betel. Los que están relacionados con este ramo de la obra deberán estar consagrados a Dios. Debe darse al mundo la luz de la reforma pro salud. Eduquen en el sanatorio y fuera de él. Lleven a todas las personas con las que entren en contacto a pensar en Jesús, el camino de la verdad y la vida. Hermanos, la sierva del Señor dice que debemos llenar de sanatorios por todos lados. Y aquí en Argentina hay dos sanatorios, uno está en la Villa General Belgrano y la otra está en Buenos Aires, una clínica. ¿Y saben qué, hermanos? Esta clínica que está en la Villa General Belgrano solamente es conocida a nivel país mozos que se tratan allí. La
sierva del Señor dice que este es el objetivo para alcanzar a personas que de otra manera no pudiéramos alcanzar. Eso es verdad. Pero ahora yo pregunto, ¿qué pasa con aquel que está desnudo, con aquel hambriento, con los pobres, con aquel que debe ser cubierto, con aquel que debe ser tratado? ¿Se está cumpliendo este objetivo, este propósito que el Señor levantó? ¿Saben qué, hermanos? Esta clínica muy conocida es pura y exclusivamente para ricos. Y podemos asegurar y afirmar que esto se volvió un comercio. Estas son las nuevas teologías que están a full hoy en día. Pensar en el lucro, pensar en hacer dinero, a tal punto de olvidarse del menesteroso, de olvidarse del pobre, de aquel que necesita ser atendido, de aquel que necesita, dice la sierva del Señor, quitarle el yugo del pecado. A ellos también se les debe enseñar la reforma pro salud. Médicos sin títulos, médicos que obran por fe, médicos que curan con medicina natural en el nombre de Jesucristo. Hermanos, esta persona que nos visitó me autorizó a dar el nombre, Javier Zapata. Él está en Brasil, tiene el instituto, se llama Instituto A Promesa, con doble S. Que lo quiera buscar en el Facebook puede visitar la página. Y él me contaba que hace 4 años llegó a ese lugar por una donación de tierra, y que solamente había una edificación toda completamente abandonada, en la cual ellos, ni bien llegaron, empezaron a restaurarla, y que inmediatamente pusieron en funcionamiento este puesto de avanzada, esta clínica de médicos misioneros, y que estaba conformada por su esposa y sus hijos. Este hermano contaba que era tan precario al principio que ellos atendían a las personas aún en el baño, haciéndole todos los tratamientos que requería ese paciente. Pero dice que el amor, la abnegación por esas personas del mundo que veían con tanto amor y dedicación para con estas personas, quedaban sorprendidas. Estas mentes se abrían completamente a escuchar el mensaje. Estas personas, una vez que se retiraban, cuenta él, era el boca a boca. Uno contaba al vecino, el otro contaba al amigo, y así sucesivamente. Y dice que en 4 años logró terminar esa casa, una casa amplia, cómoda, pero para recibir a todo aquel que golpeara la puerta, aquel que pudiese pagar el tratamiento y aquel que no. Y se me ocurrió preguntarle el costo de los tratamientos, porque automáticamente, hermano, se me vino a la mente lo que les contaba hace rato, ¿no? Lo de la Villa General San Martín, esta clínica que hace lucro
lucra con el dinero. Entonces quería ver la diferencia. Este hermano me comentó de que se cobra para salvar el costo de los desayunos, para salvar el costo de la electricidad que se gastaba, y que quedaba una pequeña ganancia para otros gastos. Estos hermanos tienen huertas donde trabajan todo tipo de verduras orgánicas, frutas, y hace que sea sustentable ese instituto. Pero aparte de eso, hace que tenga una marca registrada cuando habla de verduras orgánicas, libre de pesticidas, libre de herbicidas. Y le preguntaba que cómo era la vida ahí. Y me contaba que ellos se levantaban a las 5 de la mañana a estudiar la palabra de Dios, donde cada uno hacía su culto personal, que luego hacían el culto en grupo, que luego despertaban a las visitas, les daban un buen desayuno, y donde seguían con los tratamientos. Y dice que en infinidad de veces cayeron personas que no tenían cómo pagar el tratamiento, pero que fueron recibidos, porque ese es el mandato del Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad y quitar las pesadas cargas? Hermanos, ese es el objetivo. Nosotros deberíamos estar pensando ya en adquirir un trozo de tierra y largarnos en el nombre del Señor, hacer nuestras casas y convertirlas en centro de atención a la humanidad. La sierva del Señor dice que ese es el método más efectivo en el tiempo del fin. El boca a boca. La sierva del Señor sigue diciendo en Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 212, los adventistas del séptimo día tenemos una obra especial que hacer en la construcción de sanatorios en nuestro mundo según vaya viendo la necesidad. Estos edificios han de ser pequeños o grandes, según demanden la situación y las circunstancias del entorno. Nuestra obra ha de ser dinámica y ha de circundar por el mundo. La misión del pueblo de Dios es iluminar el mundo, según las instrucciones dadas en el capítulo 58 de Isaías. En él se presenta el plan de acción que ha de llevarse a cabo en todo lugar en que la verdad se posesione en la mente y el corazón. En relación con la proclamación del mensaje, ha de realizarse labor de aliviar a las familias que estén en apuros. Los que se ponen de parte del Señor han de ver en los adventistas del séptimo día un pueblo afectuoso, abnegado, sacrificado, que atiende de buena gana y con alegría al necesitado. Javier me alentaba, hermanos, a que podía adquirir un pedazo de tierra
que diera pasos firmes en el Señor. Él me aconsejaba que diera marcha con esta gran obra que el Señor nos ha dado. Él me contaba que hay tanta gente enferma, hay tanta gente obesa, hay tanta gente diabética, hay tanta gente cargada de pecado, que no encuentra otro lugar que el fármaco. El Señor tiene medicina natural y la vemos, hermanos, ni bien salimos de nuestras casas. Diferentes tipos de hierbas medicinales, diferentes tipos de tratamientos que él me contaba, que eran tan efectivos, incluso para combatir la gran epidemia que hay hoy en día, que es el cáncer. Que a veces los que no conocemos estas alternativas que el Señor ha dejado, nos resguardamos con las quimio, con drogas, que hacen que nuestro cuerpo se enferme más todavía. Entonces yo le preguntaba cómo era el método, cómo tenía que hacer, tenía que estudiar, tenía que hacer algún curso. Y él me dijo: hermano, hazlo en el nombre de Jesús. Instrúyete, lee, estudia. Pero pegado a estas cosas está en el nombre de Jesús. Curar en el nombre de Jesús a través de los siguientes métodos, a través de la medicina natural. Entonces, cuando nosotros abramos nuestros brazos a todas estas personas, dándole afecto, dándole un espíritu abnegado hacia ellos, sacrificado, y que atendamos de alegría, con una sonrisa, al más necesitado. Yo le puedo asegurar, hermanos, y él me aseguró, de que habremos ganado almas para Cristo. ¿De qué nos sirve estar proclamando el mensaje a gran voz si nosotros tal vez no tenemos la autoridad de estar viviendo la reforma pro salud y de estar viviendo en el campo? Muchos hoy en día de los que están proclamando este mensaje aún están dentro del sistema perverso que es el nuevo orden mundial. Muchos de los que están proclamando el mensaje de los 3 ángeles esperan a fin de mes el cheque. Muchos de sus hijos todavía no han descartado las tarjetas de crédito, los créditos bancarios, que por el cual yo he tenido un vehículo, un préstamo hipotecario por una casa. Hermanos, es cierto que Satanás, cuando nos ve hacer todas estas cosas, él
él se pone a abanicarse, sentado, y posiblemente se ría de nosotros. Tal vez creemos que el salir al campo es contemporáneo a nosotros, ahora, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero hermanos, esto ha sido verdad presente de que el Señor levantó este pueblo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar este paso? ¿Por qué automáticamente cuando hablamos de estos temas lo que se nos viene a la mente es de qué viviremos? ¿Qué comeremos? Hermanos, es tan clara la sierva del Señor, donde dice que hemos de ayudar sobre todo a los que sufren, porque tuvieron el valor moral de aceptar la verdad. Los marginados han de recibir atención, pero que sin embargo también nos advierte, el Señor no ha encomendado ni nunca encomendará a los adventistas del séptimo día la tarea de atender a todos los depravados, a todos los borrachos y a todas las prostitutas. Dios ha dado instrucciones para que se establezcan sanatorios en diferentes lugares. Estas instituciones han de ser sus instrumentos para alcanzar a cierto público que de otra manera no podría ser alcanzado. En los sanatorios ha de resplandecer la luz de la verdad. El sanatorio ha de ser el memorial del Señor, un testimonio de la eficacia de la verdad. Los que acudan a la institución han de ver que en ella se sabe que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando el estandarte de la verdad ya no sea el estandarte honrado y respetado de la institución, el Señor retirará de la institución su poder protector. Tremendo, hermanos. Cuando el estandarte de la verdad, dice, haya sido pisoteado, deshonrado y no respetado, el Señor retira su poder protector. La labor que han de hacer nuestros sanatorios es trabajar por la salvación de las personas que acudan a recibir el tratamiento. Y hermanos, no nos imaginemos grandes edificios lujosos con cientos de habitaciones, como lo tiene la Iglesia Adventista. Aquí la sierva del Señor está hablando de recibir nuestras casas, convertir nuestras casas en sanatorios, en usar los métodos, poner los métodos en práctica, los métodos sencillos que nuestro Señor nos ha dejado, utilizando todo tipo de medicina natural, y en el nombre de Jesucristo dar la religión a estas personas necesitadas. Dice, llevar a la gente a una creencia en la verdad es la labor que deben realizar todas nuestras instituciones.
Si no puede hacerse esto en nuestros sanatorios, ¿por qué habríamos de incurrir en el gasto de construirlos? Una de las cosas que me comentó Javier es que sus hijos jamás fueron al colegio. Tiene un varón de 24 años y dos mujeres, una de 15 y otra de 22, creo. Pero dice que nunca fueron al colegio. Siempre fueron instruidos por sus padres. Jamás comieron carne, jamás comieron huevo y jamás tomaron leche y sus derivados. Ahora, la pregunta que se me viene a la mente es, ¿será una locura esto de no enviar a nuestros hijos a los colegios? ¿Será que es la voluntad del Señor que así sea? Más en estos tiempos. Mi hermano, yo me sorprendí al leer estas citas que voy a leer en este momento. Dice, como mensajera de Dios, he de decir a nuestro pueblo que no hemos de estimular a nuestros jóvenes para que acudan a Battle Creek para que reciban educación. Padres, madres, el alma de vuestros hijos es de gran valor. La advertencia dada por Dios de que no se envíen jóvenes ni a señoritas a Battle Creek tiene ahora el doble de fuerza de la que tuvo en el pasado. Hermanos, cuando decimos Battle Creek podemos decir Iglesia, escuela adventista, nivel primario, secundario, universitario. También podemos decir escuelas estatales, escuelas de gobierno. Yo me sorprendí mucho cuando la sierva del Señor dijo estas cosas y me hizo ver que el Señor no quiere que nuestros hijos en este tiempo sean enviados a los colegios. Mi hermano, fue uno de los temas que tocó Johan Piedrahita en esta semana. Y realmente apoyado por el Espíritu y Profecía y por la palabra de Dios, nos hizo ver que si nosotros mandamos a nuestros hijos a los colegios, estamos mandándolos hoy día para que nuestros hijos sean homosexuales o lesbianas. Tal vez parezca algo chocante, algo fuerte, pero créanme, hermanos, que estudiándolo por la palabra de Dios, es tal cual lo que acabo de decir. Entregar a nuestros hijos a una educación en el cual está promovido por el nuevo orden mundial, con creencias desvirtuadas, con creencias que a nuestros hijos desde pequeño empiezan a desviar el curso por el cual esas mentes pequeñitas absorben todo y que repercute en la adolescencia. Hermanos, hoy día podemos ver en cualquier parte del mundo adolescentes de 13, 14 años, tanto varón como mujer, de la mano por las calles.
cada vez se ven más lesbianas, cada vez se ven más homosexuales. Y esto tiene un fin, hermanos. El nuevo orden mundial, en uno de sus mandamientos, dicen que deben reducir a la población mundial a una tercera parte. Y vaya, hermano, qué método anticonceptivo, ¿no? Juntar hombres con hombres y mujeres con mujeres. De un hombre con un hombre no puede nacer un ser, pero sí por las leyes pueden adoptar un varón o una nena. Pero hermano, ¿ustedes qué creen de una personita chiquita que ha sido adoptado por dos padres homosexuales? Ese varoncito que ve a su mamá y a su papá, dos hombres, que a lo largo de toda la vida o a lo largo de su crecimiento dio la imagen de la madre a un hombre, ¿qué se puede esperar? Se puede esperar que el día que este niño es adolescente busque a otro hombre y también lo haga la mujer, viceversa. Entonces la sierva del Señor sigue diciendo, hay colegios fuera de Battlefield, lejos incluso, que tienen un peligro mucho menor de perder su respeto por los testimonios que han estado llegando al pueblo de Dios durante este último medio siglo. Padres, mejor sería que sus hijos se quedaran en casa que mezclarse con una masa de gente que no cree en la verdad. La formación que reciban en tal lugar estará tan entreverada de sentimientos representados como madera, heno y hojarasca, que la verdad perderá fuerza en sus pensamientos en un momento en que necesiten que la verdad se confirme. El Señor afirmará, ya está abriendo vía a través de las cuales los hijos de ustedes puedan recibir formación en el campo médico misionero sin poner en peligro sus almas. Hermanos, lo que hizo Javier, un día decidió ni siquiera mandar sus hijos al colegio, sino que ellos mismos fueron sus maestros. Dicen que la enseñanza básica fue que aprendan a leer, pero aprendan a leer el mensaje que tenemos que dar, la palabra de Dios. Luego sumar, restar, multiplicar, dividir. Y con eso basta. ¿Tiene sentido, hermanos? ¿Qué sentido tiene hoy día enviar a un hijo a una universidad para que estudie una carrera que tal vez le lleve 5 o 6 años? Y además de eso, con estas nuevas teologías, correr el peligro que nuestros hijos, como dicen en la jerga futbolera, ¿no?, pateen en contra. Y que sean tal vez ellos mismos los que nos entreguen, o entreguen a sus seres queridos que están dentro
salmista. ¿Cuánta razón tiene el Señor donde dice que mejor sería que nuestros hijos se quedaran en nuestras casas, siendo guiados por sus propios padres, enseñándole lo que es la reforma pro salud desde chiquito, desde el nacimiento, enseñándole lo que es recibir a personas en forma admirada, en forma alegre, conteniéndolos, dándoles el tratamiento que necesitan, cultivando en la huerta, sabiendo lo que es el relacionamiento con la tierra, ver crecer el propio sustento. Hermanos, falta poco tiempo. Estamos viviendo en tiempos prestados. ¿Qué estamos esperando para experimentar esto que el Señor nos ha dejado en la palabra? Que dice que la tierra ayudará a sus hijos. ¿Tenemos miedo de sembrar, hermano? ¿Tenemos miedo de relacionarnos con la tierra? De desconectarnos de este sistema perverso y de pensar que tal vez podamos tener necesidades, sufrir necesidades. Hermanos, ¿en qué Dios hemos creído? Y estoy hablándote a ti también, hermano, que estás fuera, que estás que te consideras de sostén propio, el cual alza tu voz en forma de trompeta, anunciando el pecado que hay dentro, y que aún no has salido del sistema, que aún ni lo has intentado, y que has dejado todas estas cosas de lado. La sierva del Señor dice claramente: la misión del pueblo de Dios es iluminar al mundo, según las instrucciones dadas en el capítulo 58 de Isaías. Esta es nuestra obra, hermanos. Abrir sanatorios en todo el mundo. Nuestras casas que se conviertan en sanatorios. Sanatorios donde reciban a personas necesitadas, al hambriento, al desnudo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de la impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis su yugo? ¿Qué es quitar las cargas del necesitado, hermanos? ¿Será que está hablando de las cargas del pecado, las cargas de la enfermedad literal que puedan sobrecargar esos cuerpos? Hermanos, con la luz que hemos recibido de esta reforma pro salud, con la luz que recibimos en el Señor cuando vamos a aplicar una cataplasma de barro para curar cierta enfermedad, y que pegado a eso está el poder del Espíritu Santo, el poder del Altísimo, para sanar a esas personas. Imagínense, hermanos, casas por todos lados, recibiendo personas, aprovechando que ese corazón está abierto a recibir la palabra de Dios, y que el boca a boca dará sus frutos. Hermanos, podemos
revertir esta situación en la que estamos viendo hoy. Podemos salir a hablar con megáfonos, a gritar a las calles. Pero ¿saben qué? Las personas están en su mundo. Las personas tal vez ni nos escuchen, o tal vez sí. Pero hermano, este es un método efectivo que nos ha dado el Señor. Este es un método efectivo donde habla en Isaías 58, que es para el tiempo del fin, para el tiempo en el cual vivimos hoy día. Hermanos, hagamos provisión. Pongamos todo lo que tenemos al servicio del Señor. ¿Tú tienes una casa? ¿Tú tienes un terreno? ¿Tú tienes propiedades? Hermano, públicalas. Pon a vender esas propiedades. Si no puedes tú solo, asóciate con otro hermano para comprar una porción de tierra fuera de las ciudades, empezar a cultivar nuestras propias verduras y empezar a recibir a las personas. Hermanos, no hay tiempo que perder. Esta es la obra que el Señor nos ha mandado hacer. ¿Cuántos dolientes hay en el mundo? ¿Cuántos hermanos aún dentro de la corporación están engañados por no tener una correcta alimentación? Porque se les ha escondido el mensaje pro salud. Hermanos, nosotros adoramos con la mente a nuestro Salvador. Todo aquel que quiera ser parte de los que van a dar el fuerte pregón. La sierva del Señor dice que la reforma pro salud debe estar en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué más hablar? Roguemos a nuestro Dios que pueda darnos luz sobre este tema. Y discúlpenme, hermanos, si este tema no ha sido dado tal vez como pretendían. Les vuelvo a reiterar, soy un hermano nuevo de este lado, como quien dice, ¿no? Una persona del cual está recibiendo tanta información, hermanos, tanta información, tantos años engañado dentro de la iglesia. El sentir que uno tiene es dar a conocer todo esto inmediatamente. Yo los insto, hermano, a que podamos hacer provisiones, que podamos relacionarnos con una pala, con un rastrillo, que podamos pensar y planificar ese sanatorio en el campo. Casas humildes y sencillas, pero con una sazón, con un condimento que es extraordinario. La abnegación, el sacrificio, la alegría, el afecto hacia las personas que están tan necesitadas. Pidámosles al Señor que nos dé la fuerza de doblar nuestras rodillas para que nosotros también podamos ser parte de esos hijos de Dios que van a dar el fuerte pregón, de aquellos hijos de Dios que dice el Espíritu y Profecía que
los que prediquen los mensajes de los 3 ángeles, ni un gramo de carne entrarán en sus estómagos. Mantengamos nuestra mente despejada, hermanos, nuestra sangre pura y limpia. Se nos ha dado todos los consejos, se nos ha dado todo el poder del cielo para que nosotros aquí ayudemos a nuestro Dios. Es mi pedido de oración en este momento, que podamos unirnos en esta petición. Oremos. Bendito Salvador, gracias Señor, porque tú has estado en cada detalle. Gracias Señor, porque no podemos decir que no supimos esto o aquello, porque tú lo has dejado escrito, Señor. Padre, ayúdanos a salir de este sistema perverso que es vivir en las ciudades. Ayúdanos a desprendernos, Señor. Ayúdanos a encontrar una porción de tierra. Y ayúdanos, Señor, a convertir en nuestras casas en centros de atención a los humildes, a los necesitados. Ayúdanos, Señor, a recibirnos de médicos sin títulos, porque tú lo has provisto todo. Tu mano sanadora estará sobre sus hijos, aquellos que obedezcan. Ayúdanos a obedecer, Señor. Ayúdanos a ser puros. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con las comidas del Rey. Padre, cuesta salir, pero sabemos que con tu poder, Señor, con tu gran misericordia, doblando nuestras rodillas, alcanzando tu carácter, Señor, humillándonos, sabemos que podemos hacer eso y muchas otras cosas más. Padre, te lo rogamos en el humilde nombre de nuestro Cristo Salvador. Amén, Señor. Amén.